Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Primero que todo, quiero disculparme por el retraso en este video. Los videos hasta la semana pasada los había dejado todo agendados, los había logrado filmar antes porque el mes pasado fue de locos. Tuve muchísimas actividades, sobre todo la última semana de mayo, así que sabía que no iba a poder filmar, editar y subir los videos y lo dejé todo preparado, pero me faltó el primer video de junio. Traté, pero no me dio, así que estamos llegando con un día de retraso y me disculpo por ello, pero ya a partir de la próxima semana deberíamos volver a los horarios habituales de subir los videos los días martes. Las disculpas correspondientes hechas, vámonos con el tema del video de esta semana, en el cual quiero, podríamos decir, juntar mis dos mundos. Como he mencionado anteriormente, yo soy profesora de idioma japonés, pero también enseño literatura clásica japonesa. Y este canal está enfocado en eso, precisamente en la literatura clásica del país del sol naciente. Pero hoy día quiero traer el factor del idioma y vamos a hablar específicamente de la escritura y cómo su evolución la podemos ir rastreando a través precisamente de estos textos de literatura. Probablemente ustedes han escuchado o leído o incluso estudiado que el idioma japonés en la actualidad se escribe con varios sistemas de escritura al mismo tiempo. Tenemos los kanjis, que son estos caracteres de origen chino. Tenemos también los silabarios autóctonos japoneses, kana, que son hiragana y katakana. Por supuesto, se utilizan los números arábigos y también se usa el alfabeto latino. Pero dado que los números y el alfabeto latino los conocemos, vamos a centrarnos en aquello que podríamos decir es más japonés, en los kanjis y en los kana. Y vamos a partir hablando de los kanjis. Aclaro que este no es un video en profundidad, no se asusten, vamos a hacer una suerte de introducción general y ustedes me dejan en los comentarios si quieren que en futuros videos vuelva a este tema con un poco más de atención y detalle. Vamos entonces a ver cómo los kanjis llegaron a Japón y qué pasó cuando ellos llegaron. Como sucede con todas las culturas antiguas, al principio no tienen un sistema de escritura, son simplemente culturas cuyos idiomas se expresan de manera oral y Japón no era la excepción. Y por ahí, por el siglo VI más o menos, cuando se empieza a crear esta imagen país, esta idea de un territorio unificado bajo un solo mandato, es que se hace evidente la necesidad de escritura. Y para comenzar, los japoneses vuelcan su mirada hacia China, esta cultura más antigua y por lo tanto más desarrollada, y toman prestado el sistema de escritura que se usaba en la época, que eran estos caracteres, los llamados kanji. Y la palabra kanji está compuesta de dos kanjis, el kanji de carácter y el kanji que representa a la dinastía Tang, o sea, Han. Por lo tanto, kanji es otra pronunciación, sería las letras de Han, o sea, las letras chinas o los caracteres chinos. Pero este proceso de asimilación, primero, no fue un proceso instantáneo y segundo, se hizo de variadas maneras. Y ese proceso se puede rastrear a través de textos de literatura. Por ejemplo, podemos ver en el Manyoshu que la forma como está escrito, hemos hablado aquí antes del Manyoshu, pueden ver acá en el link esa introducción a la primera antología de poesía autóctona japonesa. El Manyoshu está escrito con uno de estos intentos de adaptar la escritura china al idioma japonés. Y a ese intento se le llama Manyogana o el kana del Manyoshu o la escritura del Manyoshu. ¿Y qué se hacía con el Manyogana? Se tomaban los caracteres chinos por su valor fonético.
Pongamos un ejemplo, quisiéramos escribir la palabra montaña en japonés. Entonces decimos en japonés montaña se dice yama. ¿Con qué carácter chino que suene igual podemos escribir este concepto? Y habían varias opciones. El lenguaje chino es un lenguaje con muchísimos más sonidos que el lenguaje japonés y por lo tanto había varias formas de escribir esa palabra. Otro sistema en el cual se pudo adaptar esta escritura foránea al idioma del país era haciendo lo contrario, ignorando la pronunciación y basándose en el significado del carácter, y a eso se le llamó kanbun o escritura china, en la cual decíamos de nuevo el ejemplo de montaña, queremos escribir la palabra montaña. ¿Cómo se escribe montaña en chino? Se escribe con este kanji. Ok, a este kanji le vamos a poner la pronunciación japonesa y vamos a ignorar la pronunciación china. Este proceso distinto de varias aproximaciones de adaptar un sistema de escritura foráneo al idioma que hablaban los japoneses en la época, podríamos decir que lo vemos reflejado en la actualidad con las lecturas de los kanjis. Los kanjis en la actualidad tienen por lo menos dos lecturas, la lectura onyomi o lectura china y la lectura kunyomi o lectura japonesa. Volviendo al ejemplo de montaña, montaña lo podemos escribir con este carácter que voy a poner en la pantalla, y ese carácter se puede leer san en la pronunciación onyomi o china o yama en la pronunciación kunyomi o japonesa. Hay que tener cuidado, eso sí, es la pronunciación china que un japonés, por allá por el siglo VI, entre el sexto y el octavo, le escuchó pronunciar a un chino, así que no significa que en la actualidad, si ustedes le presentan a un chino este carácter, lo van a pronunciar de la misma manera. Como siempre les digo a mis alumnos de idioma, este no es un 2x1, si aprenden japonés no están aprendiendo automáticamente chino, ni viceversa. Eso entonces podemos ver el tema de esta asimilación de los caracteres chinos y lo vemos reflejados, por ejemplo, ya dijimos el manyogana en el manyoshu y por otra parte el kanbun en textos escritos por los nobles, porque el kanbun se constituyó en la escritura oficial de Japón durante mucho tiempo. Y un ejemplo sería el Mido Kanpakuki, el diario de Fujiwara no Michinaga, que como buen hombre noble y además del gobierno, escribe su diario utilizando kanbun. Así que si bien en la actualidad, por ejemplo, si yo les muestro una antología de el Manyoshu como esta que tengo aquí, va a venir escrito con los caracteres actuales, voy a mostrarles acá en la pantalla, son los caracteres que se utilizan en la actualidad. Originalmente, porque esto es para que lo puedan leer los japoneses de la actualidad, originalmente el Manyoshu venía escrito con este Manyogana, así que la literatura es, por supuesto, un registro histórico del proceso de evolución del lenguaje, pero también de la escritura. Otra parte muy importante de la escritura en Japón son los kana. Cuenta la leyenda que ya en el periodo Heian, las damas de la corte, quienes no recibían una instrucción demasiado en profundidad en el uso del kanbun, crean su propio sistema de escritura tomado del manyogana, una simplificación, o sea, nos olvidamos del significado y pensamos solamente en el sonido. Entonces se simplifican los caracteres, se escriben de manera más cursiva y además nos enfocamos solamente en la pronunciación. Y se dice que este es el tatarabuelito de el hiragana en la actualidad. Y vemos ahí entonces que todas las obras muy famosas del periodo Heian, hemos dicho en incontables ocasiones que es considerado el periodo dorado de la literatura clásica japonesa,
Tenemos el Genji Monogatari, por supuesto, tenemos el Makura no Soshi, el libro de la almohada, tenemos el Ise Monogatari, tenemos el Taketori Monogatari, tenemos todos los Nikki Bungaku, la literatura de diarios. Todos ellos fueron escritos en kana, kana bun, escritura kana, que se asociaba entonces con la escritura de mujeres, lo cual obviamente no significa que los hombres no la hayan aprendido y utilizado. Un gran ejemplo de ello es el poeta muy conocido acá en el canal, Kino Tsurayuki, quien escribió, por ejemplo, el primer Nikki, iniciando así el género literario, el Tosa Nikki, haciéndose pasar por una mujer, como que era una dama de su séquito, y entonces él escribe utilizando el kana. Pero un ejemplo aún más importante de este uso es el Kana-yo, el prefacio en kana de el Kokin Wakashi, la primera antología imperial japonesa, y que por ser imperial, por supuesto, era un documento oficial, y el mismo Kino Tsurayuki escribe este prefacio utilizando ese sistema de escritura y podríamos decir hasta cierto punto validándolo. Así que una vez más vemos cómo la evolución de la escritura la podemos rastrear a través de textos de literatura. Y esta es la muy pequeña, digamos, introducción a la evolución de la escritura en Japón. Por supuesto, hay mucho más que hablar al respecto, pero sobre todo aquí quería hacer el link con textos de literatura. Como estos registros no necesariamente los tenemos que buscar en un libro académico, en un ensayo, sino que los podemos ver y seguir a través de la historia por la literatura. Pero antes de cerrar hoy día les quiero dar una noticia, les quiero compartir una alegría muy grande. Parte de lo que fue el caos de la semana pasada es que salió mi nueva traducción, que es el Manyoshu, la primera antología de poesía autóctona japonesa, no imperial, todavía no existían las imperiales. Vienen 103 poemas representando los 20 rollos, es una traducción directa del japonés y es una edición comentada, publicada en Chile por la editorial Noctámbula. Voy a dejar el link en la descripción del video y ya más adelante, cuando me calme, voy a hacer un video introductorio a esta traducción, pero no me podía aguantar de contarles esta noticia de que ya salió mi traducción de El Manyoshu. Bueno, y con esto me despido por esta semana, una vez más disculpándome por el retraso, que en vez de subir el video el martes lo estoy subiendo un miércoles, pero ya la semana que viene volvemos a la normalidad. Como siempre, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, déjenmela en la sección de comentarios, compartan este video con todo el mundo y nosotros nos vemos esta vez sí, como siempre, el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.